Contexto histórico. El arte universal 1. Contenido: Grecia y Roma. Edad Media. La historia del arte es tan antigua como el hombre mismo. Desde que el ser humano era nómada hasta el comienzo de las primeras civilizaciones, hemos sentido la necesidad de expresarnos a través de manifestaciones conocidas como arte. Este se define como la actividad humana que interpreta lo real o lo imaginado de forma estética. Grecia y Roma. El arte clásico surge en Grecia entre los siglos 8 y 2 a.C. y es desarrollado por la cultura romana que adopta el pensamiento, las formas artísticas y el carácter religioso de la Grecia antigua. Esta etapa se divide en tres periodos: arcaico, clásico y helenístico. Periodo arcaico. Comienza con los primeros Juegos Olímpicos en el siglo 8 y termina en el siglo 5 a.C. Se fundamenta en las culturas anteriores a la civilización griega como la cultura micénica y el orientalismo. Este periodo se caracteriza por la producción de piezas de cerámica. Periodo clásico. Abarca del siglo 5 al 4 a.C. y es el periodo de mayor auge en la civilización y el arte griego, donde el hombre es la medida de todas las cosas, de modo que se representa la divinidad como el hombre perfecto. Algunas de sus características son: la arquitectura se vuelve muy importante para la civilización griega. Se trabaja principalmente el mármol. Se representa al hombre en la edad ideal, es decir, en su plena juventud. Periodo helenístico. Comienza en el siglo 4 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y se extiende al siglo 2 a.C. hasta la romanización. Durante este periodo se produjo la expansión de los modelos griegos a la cultura romana. Se caracteriza por la creación de numerosas academias de arte, mayor realismo en el arte e interés en el retrato, e incorporación de elementos del paisaje y personajes mitológicos menores. Una de las expresiones artísticas más importantes de este periodo son los órdenes arquitectónicos clásicos, los cuales tenían como objetivo brindar armonía y belleza a los edificios. Estos utilizaban la columna constituida por la base, el fuste y el capitel para sustentar el dintel, que es el elemento horizontal entre dos columnas en un edificio. Los órdenes arquitectónicos clásicos son: dórico. Es el más arcaico y simple que se empleaba en exteriores, especialmente en templos, dirigidos principalmente a dioses masculinos. Jónico. Se utilizaba tanto en el exterior como en el interior y su elemento más representativo es el capitel, en el cual se observan dos espirales que adornan este extremo de la columna. Corintio. Es el más elaborado y elegante. Se utilizaba en el exterior e interior de los edificios, y su elemento más representativo también es el capitel, el cual tiene una forma de campana invertida, de la que sobresalen hojas de acanto y cuyos tallos dan lugar a espirales en las cuatro esquinas. Edad Media. Surge con la caída del Imperio Romano en el siglo V y se extiende aproximadamente hasta el siglo XV. Abarca del arte paleocristiano al gótico. Durante el inicio de este periodo se establece el cristianismo, el cual se extiende a través del arte. Se caracterizan por utilizar símbolos para cristianizar a los paganos, es decir, a aquellos que no pertenecían a esa religión. Desarrollar la construcción de iglesias, basílicas, monasterios y catedrales. Y hacer representaciones artísticas de Cristo, de la Virgen y de pasajes de la Biblia. El arte medieval se divide en los siguientes periodos. Paleocristiano. Periodo en que la mayoría de las formas artísticas se manifestaron en expresiones religiosas como la Basílica de San Pedro en el Vaticano y el Nuevo Testamento. Bizantino. Se basó en las principales manifestaciones artísticas orientales, utilizando el arco de medio punto y la bóveda con cúpulas sobre pechinas. La Catedral de San Marcos en Venecia es un ejemplo de ello. Bárbaro. Se basa en la importancia de las formas vivas como animales y plantas, haciendo uso de la simetría, las formas estilizadas y los materiales coloridos. Por ejemplo, la iglesia de Urnes en Noruega. Islámico. Surgió tras la caída del Imperio Bizantino. Sus mayores expresiones fueron en la arquitectura, basándose en la decoración ornamental y en el uso de mármol, yeso, alabastro y pintura, como la Mezquita Azul en Turquía. Románico. Se caracteriza por representar la ideología cristiana principalmente a través de la arquitectura y la pintura, como la de San Clemente de Taúl en España. Gótico. Es un estilo artístico que surgió en Francia. Se caracteriza por su arquitectura estilizada, ligera y dinámica, con mayores aberturas utilizando el arco apuntado, el cual favorece la iluminación interna, como la Catedral de Milán en Italia y la de Notre Dame en Francia. Repasemos el contenido de esta lección. Aprendimos que el arte universal tiene sus orígenes en Grecia y Roma, la cual se divide en el periodo arcaico, clásico y helenístico.
Vimos que el arte grecorromano alcanzó mayor auge en el periodo clásico y distinguimos los órdenes clásicos que surgieron en esta época. Por último, revisamos las principales características del arte medieval y sus representaciones artísticas. Repasa los contenidos de esta lección con los ejercicios de práctica en tu cuenta Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.